El día 3 de junio de 2019, en el marco del Cordobazo Ambiental, la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital ha llevado a cabo un taller de debate sobre delitos ambientales a cargo del fiscal general, Dr. Antonio Gómez, y el Dr. Carlos Mateu, presidente de Lucadesa. La misma fue realizada en la Facultad de Derecho de la UNC. A continuación, compartimos las palabras del Dr. Gómez. Facultad de Derecho, después de tantos años, porque la primera charla que dimos fue, vos todavía eras fiscal, ¿cómo será de bien? Pero estamos los dos estábamos aquí sentados, muchos de ustedes estaban ahí jugando en la plaza todavía. Plaza donde estaba regada, por supuesto, con glifosato, porque no vamos a andar con vuelta. Las plazas cordobesas están regadas con agrotóxicos. Y es un gusto para mí estar porque nos falta gente que quiera, nos faltan abogados, faltan muchos abogados. Eso de que en Córdoba uno levanta una piedra y sale un cura y sale un abogado, es tan mentiroso como que necesitamos abogados que se pongan del lado de la gente. Y lamentablemente, en esta Facultad de Derecho, no existe el derecho penal ambiental, no existe el derecho penal procesal ambiental, y sería muy bueno que se integre en la matrícula, que se integre en el programa de estudio, porque resulta fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que los delitos ambientales hoy son los delitos de lesa humanidad más importantes que se están cometiendo en el planeta. Y es curioso, porque a pesar de que muchos estamos impulsando la creación de un tribunal penal internacional para crímenes ambientales, a pesar de que la Corte Penal Internacional creado por el Tratado de Roma tiene en el proyecto de ampliación incluir los delitos ambientales, a pesar de que muchas universidades de América Latina se está enseñando el derecho penal y el derecho penal ambiental y el derecho procesal penal ambiental. En Argentina, ni siquiera las especializaciones en derecho ambiental enseñan los delitos ambientales y los delitos colaterales a los delitos ambientales. Y vamos a ver a lo largo de este PowerPoint que voy a pasar y que mi mujer dice que está muy largo, vamos a pasar un poco un repaso sobre el final de toda esta historia que para mí es lamentable. Anoche lo charlábamos con Ezequiel sobre la gravedad legislativa que se está por cometer en la República Argentina en el nuevo Código Penal que se quiere sancionar con el beneplácito de toda la Academia del Derecho Penal en este país. Se va a sancionar delitos ambientales que de aquí en más van a ser delitos de resultado. Es decir, si no te morís, no hay delito ambiental. Vamos a ver ese aspecto como parte final. Ahora, a los fines de la organización y que no se me caiga nadie por el balcón de afuera, los que quieran sentarse, aquí hemos habilitado una silla para que puedan sentarse de aquel lado de la puerta. Porque están abiertas esas puertas, entonces hay algunos sillones ahí si quieren sentarse más allá. Me están pidiendo que hable más alto también. Ahí estamos subiendo volumen. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Quiere que me saque el micrófono y hable? Ahí le escucho mejor. Bueno, segunda regla, el que se aburre se va. Y tercera regla, si hay alguno que no entienda algún punto, porque obviamente abogados veo poco, al menos los que conozco son uno o dos nomás, me para y les contesto la duda. Lo único que no permitimos son manifestaciones políticas. Ahí estamos mejor. Lo único que no permitimos son manifestaciones o posicionamientos políticos, porque eso queda para el final. Pero si hay alguna duda me paran y yo pregunto, ¿no? me preguntan y lo aclaramos. Ahí tienen mi correo electrónico y tienen la página de la Fiscalía General, donde yo soy titular. Tengo jurisdicción territorial en Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Un poquito grande el territorio, pero les aseguro que da trabajo en materia ambiental. Es más, los efectos llegan hasta Córdoba. La contaminación de minera alumbrada de Catamarca llega hasta Mar Chiquita, así que esténse tranquilos.
La última regla en esta vuelta es que tengamos paciencia. Ténganme un poquito de paciencia porque a veces soy medio larguero. Quien me quiera escribir a ese correo electrónico, si no le contesto yo, va a ser alguno de los abogados que está en mi equipo de la Fiscalía de Cámara, muchachos realmente muy comprometidos con el derecho penal ambiental y que sería bueno también que los inviten a charlar acá porque incluso hablan mucho mejor que yo, que soy medio desorejado con las palabras. Vamos a empezar con las dificultades que van a tener ustedes cada vez que enfrenten la posibilidad de abrir una causa penal ambiental. Dificultades que seguramente el doctor Mateu ha padecido en el ejercicio de su función como fiscal y se han acrecentado ahora que es querellante en la causa penal y dejó de ser fiscal. El primer punto es que no hay gobierno que no quiera hacer plata con los recursos naturales. No hay gobierno que no quiera hacer plata con los recursos naturales. Y aquí estoy metiendo todos a la bolsa. Los radicales en Catamarca impulsaron Minera La Lumbrera, están impulsando los salares de litio en Jujuy, y donde usted los busque, los radicales siempre estuvieron a la vanguardia de la contaminación ambiental. Los menemistas lo que hicieron fue plata, y mucha plata, Minera La Lumbrera y tantos otros emprendimientos que realmente a uno nos ponían los pelos de punta. Yo he sido fiscal federal en Chubut y los delitos ambientales, los delitos que se cometían en alta mar, sobre todo depredando la fauna marítima, eran tremendos y cada vez... La primera causa penal ambiental que yo tuve fue la contaminación de 17.000 pingüinos por petróleo, para que tengan una idea. Kirchner, ni les cuento los beneficios que ha dado a la megaminería, la cantidad, la extracción y la posibilidad cierta de privilegiar los intereses de la famosa empresa petrolera que se asienta ahí en Vaca Muerta por encima de los intereses de los pueblos originarios ecuatorianos. Porque Chevron, una empresa que tiene su sucursal en la República Argentina, fue embargado en todas sus ganancias por el daño ambiental cometido en Ecuador a través de un sistema de tratados internacionales que tenemos. Y la Procuradora General en ese momento, Gil Carbó, emitió un dictamen, la Corte Suprema firmó un fallo diciendo que no se podía privilegiar el interés de los pueblos originarios ecuatorianos por encima de nuestros intereses energéticos. ¿No? Eso fue el kirchnerismo. Y el macrismo en 4 años, ni les digo lo que están haciendo con el tema de la industria de Vaca Muerta, con el tema del ataque a los jueces que se están animando a decir cosas importantes en materia de contaminación ambiental. Piensen en el caso de Entre Ríos, donde un tribunal anuló un decreto del gobernador que permitía contaminar con glifosato a 15 centímetros la cama de cualquier ciudadano entrerriano. Y anuló una ley el gobernador. Claro que somos muy amigos de utilizar el decreto, ¿no?, para anular leyes. El último chiste, y el último dato doloroso, es que el presidente Macri, hace unos 15 o 20 días atrás, firmó un decreto que modificó la ley de parques nacionales en el artículo 6, que es el organismo que crea, el organismo encargado de regular todo lo que son las concesiones en los parques nacionales, que es un grupo asesor de parques nacionales integrado por distintos estamentos, donde dicen y controlan muy firmemente todo el territorio del parque nacional. ¿Qué es lo que hizo nuestro presidente? Derogó el artículo 6 y le entregó las facultades de poder establecer todos estos negocios inmobiliarios dentro del Parque Nacional. ¿A quién? A nuestro secretario de Ambiente, que se ha declarado a favor de la megaminería, que se ha declarado a favor de la agricultura como por siembra directa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si esto fuera poco y en el mismo tiempo récord, ya se ha presentado un proyecto que tiene casi toda la aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación, incluidos sus abogados, que dice, ni más ni menos, que se puede instalar un emprendimiento inmobiliario, hotelero,
turístico colgado ahí encima de la catarata del Iguazú. Estos son nuestros gobiernos. A mí cuando me hablan de autoridades, de que vos sos de aquel y vos sos de allá, yo parezco anarquista porque siempre ando peleando contra la contaminación ambiental y cada gobierno de turno me señala con el dedo y me dice: a vos porque sos macrista, a vos porque sos kirchnerista, a vos porque sos menemista. No soy nada de eso. Lo único que trato es cumplir mi juramento de fiscal y poder trabajar en estos temas. Por eso le digo que vamos contra el sector más poderoso. La política, no importa el partido político que sea, y la economía van agarraditos de las manos y a eso nos vamos a enfrentar. El segundo problema que vamos a tener, es que nos van a criminalizar, que van a tratar de destituir a los fiscales, que van a tratar de que se jubilen como pasó con Carlos, que van a tratar de meterlos presos a ustedes y que si son docentes van a tratar de echarlos de las universidades y de la escuela. Y si son curas, va a venir el arzobispo y le va a decir: cállate la boca. Porque no es al cueste que en Famatina tengamos el padre Omar Quintero procesado en 4 causas penales por el solo hecho de ir a tocar la campana cada vez que aparecían las camionetas de la Barrigol de la Secretaría de Minería de La Rioja que querían meterse hasta Famatina. Y este era un cura valiente, era un cura que ayudaba a los asambleístas y les proveía el agua y los medicamentos cuando hacían esos cortes de ruta históricos en Famatina. Procesaron 4 causas penales. Un cura que defiende la vida. Vos podés decir lo que quiera la Iglesia Católica, pero realmente tenemos gente muy valiente, muy importante. Y como dice un amigo mío que tiene un programa de radio, son los héroes argentinos sin estatua. Me parece que tenemos que pensar juntarnos, me parece que tenemos que empezar a apoyarlo, me parece que tenemos que empezar a crearlo. Y ustedes los cordobeses tienen muchas ventajas. Nos sacan ventajas en esto, ¿no? Yo siempre digo que Córdoba tiene el gran placer, el gran honor de tener el único fiscal que yo conozco en el país que fue premiado internacionalmente por la defensa del ambiente. Y está acá a mi derecha, y sin embargo nadie lo dice. Como el deber, como lo está haciendo vos. Nada más. Lo mejor es que sigue cumpliendo con su deber. No se pudo sacarlos encima. Esto es lo interesante del compromiso. Otro de los problemas que le decía es que no se enseña el derecho procesal penal ambiental y no se debe en las universidades. Y esto tenemos que hacer algo. Me parece que los centros de estudiantes, que son esos jóvenes que son promesas de abogados, tendrían que ponerse seriamente a hacer, aunque sea cátedras libres. Córdoba tiene la posibilidad de tenerlo a Carlos que le dé en cátedras libres las clases del derecho procesal penal ambiental para que sea necesario este trabajo. Necesitamos abogados que salgan de la universidad hablando de los delitos ambientales y hoy no saben, no lo saben. Hemos tenido jueces que me han venido a golpear las puertas y decirme: mira, Gustavo, ¿me podés explicar esto de los delitos ambientales porque tengo una denuncia? Es una cosa que incluso nos afecta a nosotros mismos, ¿no? Y el otro tema es que está escasamente legislado. Y cuando yo decía esto, ¿y cómo se mueve esto? No, no es así. A ver, Ezequiel. F5. F5 no funciona. Luchita. ¡Socorro! No, que de todo. Acá tenemos todos los espíritus juntos. Bueno, el punto es que tenemos que hacer un esfuerzo en este tema de la capacitación y tenemos que empezar a identificar cuáles son los verdaderos problemas que tenemos. Porque si no, así nomás. Se nos emperró la computadora. Alguien que le saque el guaricho. Apónmelo ahí, en ese cuadrito. Empezamos por ahí. Yo tengo un famoso remolino que algún fiscal uruguayo me empezó a hacer propaganda. ¿Con qué le muevo? Ahí está. No, ese no. Ese. Con ese. Ese es un remolino. Este es un remolino cierto. Nosotros sabemos que la continuación es el gran negocio. Las cámaras mineras
las empresas mineras más importantes que tienen su negocio en las bolsas del hemisferio norte están apoyadas no por fondos de buitres. Los fondos buitres no van a cotizar a la bolsa minera o a comprar acciones en las empresas mineras multinacionales. ¿Saben quién tiene esas acciones en su gran mayoría? Los jubilados. Los jubilados del hemisferio norte. Entonces, cuando nosotros hacemos algún tipo de propaganda, ya decimos, ¿saben qué, señores jubilados? Ustedes están pagando la contaminación del hemisferio sur. Pero básicamente, la contaminación es lo que da ganancia. Hoy, tener esclavos en una empresa no da tanta ganancia como contaminar, como destruir el ambiente. A más ganancia, obviamente que tenemos mayor capital de inversión. Uno va a la bolsa y dice, a ver, ¿cuál es la empresa que más ganancia me da? La empresa minera. Ahí voy a poner mi plata. Ahora, a mayor capital de inversión en un país, obviamente mayor corrupción. Minera La Lumbrera invirtió 6.000 millones de dólares en Catamarca. Dígame usted qué gobernador no se tira al piso por 6.000 millones de dólares y fusila a cualquier fiscal que se le ocurra atravesar en el camino. Sin embargo, mucha de nuestra gente se le paró de manos a estas empresas mineras y trató de cortar este tremendo remolino del que estamos hablando. Porque obviamente a mayor corrupción, mayor impunidad. Y acá es donde jugamos los fiscales y los jueces. Si no fuera por organizaciones no gubernamentales, como Proeco, como Conciencia Solidaria o como alguna legisladora concejal de la terma de Río Hondo, Minera La Lumbrera hoy no tendría dos grandes CEOs, dos grandes directores con procesamientos y quizás próximos a hacer un juicio oral y público por la contaminación de una empresa minera. Si no fuera por esa sociedad que se organiza y se presenta como querellantes en las causas penales, olvídense de que yo estaría hablando acá de Minera La Lumbrera, ese expediente ya estaría cerrado. Entonces, tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos para cortar este remolino de impunidad. La impunidad es el eslabón más débil que tienen estas grandes multinacionales para hacer sus ganancias. En Argentina no tenemos un capítulo penal como lo tiene Perú o España, pero yo a esta altura y con el proyecto que estamos revisando, prefiero no tenerlo. No tenemos delitos como la tala de bosques o como la destrucción de los glaciares. Todos aplaudimos, bravo, hurra, tenemos una ley de bosque nativo, tenemos una ley de glaciares. Cuando yo hablé con los legisladores para cuando se iban a sancionar esa ley, decía, oiga, no va a servir para un corno. Si no metemos un capítulo penal que ponga preso, que sancione con prisión a aquellas personas que hacen las talas. Recuerdo que Bonazo me dijo, mirá Gustavo, no vamos a poder pasar la comisión de asuntos penales si le metemos este capítulo. Así que dejanos que salga como esto y vemos después cómo caminamos. Lo cierto es que si ustedes agarran el mapa famoso de Córdoba, que tiene divididas sus zonas en verde, amarillo y rojo, el primer mapa que hizo Córdoba era todo verde, hasta la Secretaría de Ambiente de la Nación se escandalizó, le devolvió el mapa y dijo, hagan cosas bien, che, no puede ser que en Córdoba no haya bosque. Entonces pusieron ese mapa teñido de 3 colores, porque el rojo no se puede ni tocar, el verde, el amarillo se toca más o menos, esto es puesto en términos muy comunes, por cierto, y el amarillo, el verde es para que ustedes hagan más o menos lo que quieran. Pero, ¿qué hicieron en Córdoba? Hicieron el mapa, hicieron la ley. Pero resulta que ustedes van a ver ese mapa, y es lo que la gente dice es un IPG. Es un dibujito pintado así a brocha gorda, y no hay ninguna posición georreferenciada. Si yo quiero saber si hoy estoy en zona verde, zona roja, y estoy ahí en un límite de más o menos de 10 kilómetros de ancho, no lo sé, porque el mapa lo han hecho así, con un fibrón, y después lo subieron, le sacaron una foto y lo subieron a la página, y hicieron ley. Y con la ley de glaciares nos pasa lo mismo. Vamos a festejar, y yo voy a ser primero, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara constitucional la ley de glaciares ante el enfrentamiento que está haciendo la Barrigol y que está haciendo el gobierno de San Juan, que dice que la ley de glaciares es inconstitucional porque se cena el derecho al trabajo.
Total, todos podemos trabajar, no importa lo que hagamos en la salud pública. Esto me lo dijo una vez un intendente de Tafí Viejo. ¿Sabe lo que le dije yo? Mire, si usted quiere dar trabajo a la gente acá en Tafí Viejo para reemplazar los limones, porque yo quería sacar las empresas limoneras de Tafí Viejo por la contaminación, digo, ¿sabe una cosa? Pongamos planta de marihuana, sembremos marihuana y vendamos marihuana en Tafí Viejo. Eso que fue hace 10 años y que todos me saltaron a la yugular diciendo, es un escándalo, una barbaridad, hoy se ha hecho realidad. El gobernador de Jujuy va a sembrar 17.000 hectáreas de marihuana. Hicieron una autorización especial y eso sí, va a ser marihuana medicinal, no piensen mal. Si no, ¿sabe cómo vamos a bajar de Jujuy? No, fíjense que tenemos que reírnos de estas cosas. No parece mentira que la ministra de Seguridad está haciendo toda su campaña en base al narcotráfico y por abajo hace una resolución diciéndole al gobernador de Jujuy, che, sembrar nomás las 17.000 hectáreas con fines de medicina. No. Y encima en asociación con una empresa norteamericana. No tenemos el delito de utilización indebida de las tierras agrícolas, que es un tema central. Muchos países de América Central lo tienen. Nosotros no. No tenemos el delito de alteración paisajística o sonora. A ver, yo he venido por el camino detrás de la sierra y se me ocurrió ir a Unquillo por las 100 curvas, que juro deben ser más de 200, y no había una sola curva que no tuviera un cartel. Me arruinaba la vista. En muchos países del mundo eso es un delito. Incluso es un delito vial. Acá ni soñando. Obviamente no tenemos no tenemos los delitos de minería ilegal y de otros procederes industriales. Entonces la acción penal ambiental, la querella penal ambiental. Pero no la querella penal ambiental como la vemos los abogados stricto sensu dentro de lo que es un proceso penal provincial o federal, sino que un litigio estratégico. Porque los factores que vamos a tener que empezar a trabajar no son únicamente esa denuncia académica llena de jurisprudencia y de doctrina internacional, repleta de tratados, volumétrica, 80 páginas. No. Francamente yo no conozco ningún juez, ningún fiscal que se lea 80 páginas en una denuncia. El esquema tiene que ser distinto. Y tenemos que acostumbrarnos a los hechos, tenemos que hacerlo en función de los hechos que sabemos inciden en los magistrados. La denuncia penal está en manos de los ciudadanos, simple, la sencilla. Tenemos que llenar las fiscalías de denuncias penales por delitos ambientales, aún los más sonsos. En Tucumán ya se ha vuelto una costumbre de que los vecinos ven la floración de una cloaca en alguna calle y ya la están llamando al fiscal Gómez para que venga, saque foto y haga la causa penal. Es decir, tengo que decir que me llenan a veces, ¿no? Porque me dicen, en Tucumán brota el agua por todos lados, pero no sabemos si es hervida o es agua potable, porque los caños son tan viejos. Entonces me hacen la denuncia por las dudas, porque no saben si es agua potable. Señora, aunque sea olfatee, pero tráigame algo concreto. Pero la verdad que es bueno, porque estadísticamente a nosotros como fiscales nos hace bien, porque nuestra estadística marca la necesidad de invertir recursos económicos de empleados, de equipamiento técnico, y en sede federal se lleva el gran premio de narcotráfico, que por cierto son un fracaso. Y si miramos al futuro, estos delitos de drogas pronto van a dejar de existir. Sin embargo, en vez de invertir en recursos como los delitos ambientales, estamos parados. ¿Y por qué estamos parados? Porque no tenemos denuncias. Así que hay que empezar a llenar la fiscalía con denuncias ambientales, aunque sea de lo más tonto que vean. En Tucumán prenden fuego algún cañaveral para facilitar la cosecha y ahí está ya la fotografía, la foto, la filmación o lo que sea, y ¡pum!, a la fiscalía y denuncian el delito. No estoy tratando de poner ejemplo de Tucumán porque no somos ejemplos para nada, pero lo que quiero decir es que tenemos que atiborrar los tribunales de denuncias. Ahora, los delitos ambientales también tienen
la característica de que son contemplados exclusivamente en función de los residuos. Y muchos me critican cuando hablo de delito ambiental porque dicen, che, si lo único que hay como delito ambiental es contaminar el aire, el cielo y la tierra, pero con residuos. Y lo que establece la ley 24051. Y mi respuesta es no. Miren, ¿saben qué? Hay delitos colaterales que están destinados a proteger el ambiente. Hablábamos en Unquillo sobre un proyecto de un country que quieren instalar ahí, y también otro en la zona de Candonga, y yo le decía, fantástico, han hecho los recursos de amparo, todo muy bien, pero el informe de impacto ambiental que presentó la empresa, ¿tiene errores? ¿Tiene algún dato falso? Uf. Bueno, eso fue presentado ante una autoridad provincial o una autoridad municipal, y esa sola presentación lo transforma en un instrumento público. Ellos quieren obtener una ganancia, están buscando una decisión administrativa que les permita hacer su plata, y para eso mienten. Pues ahí sabe qué delito tengo. El previsto por el artículo 292 y 296 del Código Penal de la Nación. Falsificación y utilización de los instrumentos públicos falsos. Esos son delitos secundarios, colaterales. Nosotros a Minera Alumbrera le hemos abierto causas penales por contrabando, porque sacan barro de cobre y nunca dicen exactamente qué hay, qué minerales hay en esos barros de cobre. Y obviamente la aduana no controla, porque ¿por qué va a mandar con vuelta? Menin hizo un decreto diciendo que Minera Alumbrera no se lo podía controlar en lo que llevaba, solamente había que pesar cuánto llevaba y era simple declaración jurada. Hay que pensar en delitos económicos, hay que pensar en delitos de falso testimonio. Hay informes de impacto ambiental que uno lee y dan vergüenza. Yo he visto informes de impacto ambiental para la construcción de una red cloacal en Santiago del Estero, donde el informe estaba firmado por, creo que un ingeniero civil o cosas por el estilo, diciendo la población aborigen no va a ser alterado en sus rituales religiosos. Y los caños pasaban por frente del barrio docente de la Universidad de Santiago del Estero. ¿Se imagina? Llamar a los indios, a los docentes, ya estaban furiosos, ¿no? Esto es una realidad. Firman cualquier cosa cualquiera, y eso es un delito. Entonces podemos utilizar todos estos artículos del Código Penal también para enfrentar los casos de contaminación ambiental. Necesitamos también un sistema de difusión de prensa, que me perdonen los civilistas, pero si yo hago un recurso de amparo contra una empresa que está tratando de contaminarme y yo no quiero, lo más probable es que si me dan lugar en algún diario o en algún medio sea así de chiquito. En cambio, si pido que se detenga al señor fulano de tal porque me está contaminando y hago una querella penal en la fiscalía tal, el cartel lo hace más grande. Tenemos que prepararnos con especialistas en medios de comunicación. El abogado o la víctima que sufre el delito de contaminación no es el más idóneo para comunicar. Los abogados, porque especialmente tenemos palabras jurídicas bastante atoradas que la gente no entiende y los periodistas no saben cómo preguntar sobre eso. Y las víctimas, porque su dolor a veces trasunta mucho menos de lo que en realidad está ocurriendo. Necesitamos los especialistas de comunicación. Necesitamos del compromiso de las organizaciones no gubernamentales especializadas. El caso del barrio de Ituzaingó es lo más notable, con el testimonio de Montenegro y con el apoyo de FUNAM en ese juicio tan importante. Necesitamos organizaciones no gubernamentales que financien los estudios de impacto ambiental o que financien los estudios químicos que necesitamos hacer en contaminaciones como la del agua San Roque. Porque los fiscales no van a ponerse con la plata para pagar eso si ustedes hacen la denuncia. O si, como ocurrió en Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán es socia de Minera Alumbrera y recibe la plata de Minera Alumbrera como cualquier universidad nacional, ¿no? Eso lo sabe. El juez federal sabe a quién le dio el estudio de análisis químico a la Universidad Nacional de Tucumán. Es una joda. Gracias a Dios, los chicos de Conciencia Solidaria impugnaron a ese perito y lo sacaron del medio. ¿No? Aún así, tenemos nuestras dificultades porque nombraron otra universidad. Pero bueno.
todavía ahí quedaba algún científico honesto que supo decir, sí señor, acá se está tirando cobre, cadmio, todo estos metales pesados por encima de los niveles que permite la ley. Necesitamos acciones ciudadanas. Y acá los artistas. ¿Dónde están los artistas? La representación que hicieron ustedes, te lo decía el otro día, por el caso del asbesto. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se plantaron ahí en la oficina? Y esos artistas tienen que ir no a la plaza frente a la casa de gobierno, no, tienen que ir a la puerta de tribunales a hacer sus representaciones. En Tucumán hay una señora que está querellando contra la empresa de líquidos cloacales porque le tiran los líquidos cloacales en la puerta de su casa, y ella ha hecho desayunos de trabajo para los jueces y los fiscales tucumanos. Y ha puesto mesas espectaculares, losas chinas, unos bizcochitos oscuros, tortitas negras, imaginen de qué era, y servía café que también se imaginan que era, todo materia fecal. ¿Ah, que no se lo imaginaban? Esto es arte. Necesitamos de los artistas que hagan estas acciones ciudadanas. Acciones ciudadanas no es únicamente cortar una ruta. Que en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero ya no es delito porque la Cámara Federal así lo ha dicho. El reclamo de un ambientalista que está cortando la ruta para defender la vida está protegiendo un bien jurídico superior al interés económico de uno que quiera pasar por esa ruta. Y necesitamos denuncias administrativas. Ya verán ustedes cómo una denuncia administrativa en un defensor del pueblo, en una Secretaría de Ambiente, en un legislador, en un concejal, en una intendencia, es muy útil. Sigamos con la flechita. Dentro de eso tenemos que obviamente hacer los planteos, las denuncias, y siempre hay que recurrir a la Constitución, los tratados internacionales, y sobre todo convencer de que hay delitos ambientales de lesa humanidad escritos en el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Cuando usted pone en su escrito Corte Penal Internacional, delito ambiental de lesa humanidad, que sea un título grandote, porque ahí los jueces sí abren los ojos. Nadie, ningún magistrado quiere estar vinculado a un delito que posteriormente se denuncie en una Corte Penal Internacional. Otro problema serio es que esto cuesta plata para el Estado. El gobierno de Santiago del Estero fue muy bicho. Se presentó como querellante en las causas penales contra la contaminación ambiental de dos ingenios azucareros. Avanzó la causa y ahora está en el juicio oral y público. El dueño de esos ingenios azucareros es el presidente de la Federación Económica Tucumana. No es ningún perejil. Un tipo muy importante. Sin embargo, el gobierno de Santiago del Estero siguió adelante y demostró el daño que le hizo a un pueblo cuando se tiró la vinaza al río. El empresario quiere una probation, ¿no? Quiere suspender el juicio a prueba y ofrece, por ejemplo, dar clases. Dar becas, porque el hombre es dueño de una universidad que se llama Universidad San Pablo T, una universidad privada, obviamente donde se enseña la tecnicatura en medio ambiente, ¿no? Pero el hombre ofrece dar becas en su universidad. Y el gobierno de Santiago del Estero nada de eso. Anda ya prometiéndose 50 millones de indemnización. Es decir que si los gobiernos le encontraran la pata económica a esto para obtener el aumento de sus arcas, sería fabuloso. Tenemos que también pensar en el delito peligro, y esto sí lo vamos a ver más tarde, pero de delito doloso y de delito culposo. Es decir, que no solamente hay una intención de ganar dinero, sino que también puede haber personas que hayan cometido este delito por negligencia. Y hay un tema que a mí me parece importante, que es la teoría del dominio del hecho, que es algo creado por los alemanes para tratar de evitar la corrupción en materia de evasión tributaria, y que nosotros en el artículo 57 de la ley 24.051 se incorpora, que dice que los responsables de este delito no son los perejiles del medio, o de un poquito más arriba. Los responsables penales de todos estos grupos, de todos estos delitos, son nada más ni menos que el directorio de estas empresas. Y cuando yo digo directorio, digo además, y atención señores contadores públicos, los índices